les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo, doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Tony. Dayspring Theological University. Estamos en el curso La Teología Dogmática. Vamos a cubrir nuestra tercera parte. Nos vamos todos al capítulo 6, por favor. Vamos a cubrir la parte de la fe. Nada que no hemos escuchado anteriormente, porque dogmática viene siendo los principios de los elementos, las facultades elementales, las básicas de nuestra religión cristiana, de donde se establece nuestra teología. La facultad de percibir lo divino. Para eso se usa la fe. ¿Sí? Las escrituras nos dicen que esta disposición religiosa, el sensus divinitatis innato, quiere decir que nos es innata la sensibilidad divina. Por un lado tenemos la revelación, y ahora viene la capacidad humana de recibirla por la fe. Solo para que sepan aquí mis hermanos de la grabación, finalmente el pastor acá se compadeció de mí, me regaló un queso. Luego lleva como 10. Yo me estoy preguntando cuándo me iba a regalar uno. La fe no puede surgir por algún agente o fundamento exterior. ¿Sí? No puede venir el conocimiento o certidumbre primero. No. Primero es la fe. La fe proviene desde el interior. Por Dios haber implementado la fe en la persona. La fe en ti te permite entonces creer. ¿Ya? El eslogan del cristianismo, página 44 mero abajo, el eslogan que guía y controla la teología cristiana es primero la fe, luego todo el resto del entendimiento. Muy bien. Página 45 mero arriba, la verdad de Dios se puede conocer solo por la fe. Entonces, el término primigenio es fe. Luego, después ya vienen los conocimientos. Dado que todo conocimiento viene mediado por la conciencia humana, también la revelación se conoce como un acto de esta, es decir, la fe. Mira, la revelación es evangelio, promesa. Esas son las cosas que se te van a revelar. La revelación es perdón, la revelación es salvación. Pero la fe es lo que te permite poseer estos atributos. La fe es lo que te permite apropiarte, que sean muy tuyos. Por fe es que recibes la revelación. Por lo tanto, la fe es principio interno del conocimiento. Lo que posibilita los beneficios a tu favor es tu capacidad de primero creer. ¿Sí? La fe salvadora tiene como su objeto no solo las palabras y los actos de Dios como tales, sino la gracia de Dios en Jesucristo. La gracia de Dios nos trajo o te trae la provisión de salvación. Que la provisión de salvación es un acto exclusivamente de Dios. ¿Sí? Pero Dios depositó en ti el don de Dios, de Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? El don de Dios para que pudieras creer en fe y apropiarte de estos atributos que se te fueron revelados. Página 46, a arriba, la revelación tuvo lugar en el espacio y el tiempo. Pero fue una persona humana de carne y hueso. Cristo fue una persona humana de carne y hueso, sí, y Él es lo que hace posible lo invisible, sí, a la fe. La revelación tuvo lugar en el espacio y en el tiempo. La fe es invisible, estoy poniéndolo en dos diferentes categorías para luego unirlos. La fe es invisible, no es susceptible de observación, es fe. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? ¿Verdad? Unes estos dos conceptos. Unes estos dos conceptos. Mira página 46, primer párrafo de mero arriba, el último renglón. Unes estos dos conceptos y la fe mejor se define como una convicción y una esperanza en cosas invisibles. Oh my God, you can do whatever you want. Haces lo que se te dé la gana. En cuanto esté en alineación con la voluntad de Dios, haces lo que tú quieras espiritualmente porque crees en cosas invisibles. Entonces sí, de veras la montaña se mueve. ¿Sí? Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso
con confianza por medio de fe en Él. La fe que salva va acompañada de su propia certeza, que descansa sobre el testimonio y las promesas de Dios mismo. La confianza del acceso a Dios. Unas palabras correspondientes a la fe aquí son certidumbre de fe. Y ahí te las dice en ese mismo párrafo, tercer párrafo de página 46. Coraje, ánimo. Pero también trae consigo mismo la alegría, el gozo. Tener fe o utilizarla, ¿qué producerá en ti? Se brinca de fe a certidumbre, que es el tipo de seguridad que produce una tranquilidad, una paz. Dice Proverbios 22:21, son para darse a conocer la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que puedas responder palabras de verdad a los que te mandan. O sea, a los que te mandan, a los que mandan a ti, que el Espíritu Santo ya está mandando gente a ti, a los que te mandan, tú les puedes hablar con palabras de verdad, con certidumbre. Dice Hebreos 6:11, porque queremos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Página 47. La fe, el intelecto y la teología, el método histórico apologético, es lo que da el nacimiento, la creación de la apologética. La iglesia tuvo que soportar todo tipo de ataques, de modo que constantemente tuvo que recurrir a la autodefensa. Y esa defensa de la fe es la apologética. Pero la apologética viene siendo utilizada desde tiempo antiguo, porque el paganismo tenían un politeísmo que servían múltiples dioses, ¿ok? Aún los judíos despreciaban a los paganismos por liberales, porque paganismo realmente significa gente sin religión, y así eran considerados. El cristianismo estaba siendo atacado por el paganismo y la iglesia tuvo que tener una manera de poder defenderse. Sus ideologías del paganismo, si no las conoces, te las explico rápidamente, ¿sí? Ellos creen lo divino está en todo en este mundo, ¿sí? Ellos creen todos somos parte de la madre tierra, ¿sí? Ellos creen en su doctrina principal que es la doctrina verdadera es lo que uno mismo determine como responsabilidad. No, bajo ese rubro vas a hacer lo que te dé la gana. Bajo esa normatividad vas a hacer lo que tú quieras. Entonces todos los creyentes tienen el deber de dar razón con amabilidad y temor de la esperanza que hay en ti mismo y de refutar a quienes contradicen el evangelio, ¿sí? Pero no con argumentos acalorados, por favor, ¿sí? Pero tampoco vamos a escondernos en silencio avergonzado, ¿sí? No negamos la genuina subjetividad de la fe cristiana, que es la salvación, pero tampoco argumentamos contra otras personas de una manera acalorada. O sea que la apologética, por favor, no te sirva para defender tu fe cristiana de una manera despótica o arbitraria. Sí, no es necesario recorrer un largo camino de investigación. Es lo que te dice aquí página 48. No es necesario recorrer un camino de investigación para poder satisfacer a otras personas. O sea que te pongas tú a recorrer todo lo que es la apologética y las defensas de la fe y preguntas racionales y argumentos deficientes y argumentos desafiantes. Y no es necesario recorrer todo un proceso apologético para querer defender tu fe, cuando realmente todo este mundo realmente va a caer escúchame lo que voy a decir, realmente este mundo va a caer en una necesidad de consuelo divino, y es donde tú estarás presente para ministrarles con lo básico del evangelio. Apologética no es discusiones teológicas, es el consuelo de Dios que nos basta en los momentos oscuros del ser humano. ¿Sí? Lo más que haces al conocer más apologética es terminar más discutón y enemistado con todo el mundo, ¿sí? Terminas de pleito con todos los demás, ¿sí? Entonces encuentras, mira, apologética no es discusiones teológicas, realmente, nunca tuvo ese propósito.
sino encontrar en Dios la defensa de tu fe. Que Dios sea quien está defendiendo tu fe. ¿Tienes total fe en Dios? ¿Total certidumbre que Dios te protegerá? ¿Verdad que es una definición muy diferente a la que los apologéticos le han querido dar a la apologética? ¿Sí? Muy diferente. Y Dios está protegiendo mi vida y tengo una certidumbre que Dios protege cada uno de mis pasos. ¿Sí? Capítulo 7. El pecado y sus consecuencias. Pecado significa incumplir conscientemente el mandamiento divino y nace de un corazón que se revela, no revelación, sino rebeldía, revela, con B chica, B grande, revela contra Dios. Si quieres anotarlo por ahí, cuál es el estudio del pecado completamente en todo su fulgor, se llama amartiología, con H, amartiología, amartiología. Se analizan varios conceptos cuando se estudia el estudio de la amartiología. Se estudia el pecado original, ¿sí? Se estudia si es una transmisión hereditaria, si el pecado es algo hereditario, el pecado, o si se va desarrollando. Sería, ¿verdad que es un tema que si nos ponemos a platicar sobre él nunca acabamos? ¿Verdad? Porque algunos me van a decir, bueno, sí se desarrolla a través del tiempo, cada quien procesa su propio pecado, cada quien lo procesa por sí mismo, es algo de lo cual tú recibes en dardos de parte del enemigo, una refutación muy, muy válida. También puede ser hereditario, porque mis padres cayeron, tuvieron múltiples pecados, yo también nací en pecado, lo entiendo, he aprendido malas mañas a través de mi padre, de mi madre, he aprendido malas costumbres a través de la historia, vengo con una mente limitada, vengo con una mente pecaminosa, entonces es ambos. Ambos tendríamos suficiente evidencia para la corrupción del pecado. Tendríamos suficiente evidencia. Comparaciones de la razón, cómo y por qué pecaron los ángeles están en segundo párrafo. El incentivo que lleva al hombre a pecar. No tengo tiempo de cubrir todas estas cosas. Quiero llegar a lo mero bueno. Quiero llegar a algo que nos ministre, ¿sí? Entonces, al segundo párrafo te está hablando sobre hacer una comparación de cómo los ángeles pecaron, su razón, el cómo y el por qué ellos pecaron. Y luego te hace una comparativa sobre la iniciativa que lleva al hombre a pecar. La postura de católicos romanos sobre el primer pecado es muy diferente a la postura protestante sobre el primer pecado. Eso te habla tercer párrafo de página 51. Dice la postura de los católicos romanos que consistió en un orgullo, ¿sí? Se basan en un tipo de falta. Ellos se basan más en lo cometido. Mírenme por favor. Esto cometiste y basado en esto que tú cometiste, esto es lo que te puede redimir, este va a ser tu resultado. O sea, se basan más en el pecado, ¿sí? En la persona. Es como apuntarle el dedo más específicamente al acto. Es la postura de los católicos romanos. Haces esto, eso ya es clasificado pecado. La postura protestante vino a meterle un poquito más de seso al asunto, más de cerebro, ¿ok? Y se contempla más la duda y la incredulidad. Después, el orgullo y la codicia. Ellos se van más a, no tanto cometiste el pecado. Ellos se regresan a un fundamento todavía más básico y dicen que se trata más sobre la desobediencia, que fue lo que te hizo a llegar a ese acto. Wow. Esa es la postura protestante, ¿verdad? Esa desobediencia en ti fue consciente y fue voluntaria. Yes. Esa es la postura protestante. Página 52, amor arriba, la desobediencia a Dios siendo más peligrosa porque lleva al humano a duda, incredulidad, autopromoción, orgullo, ese pecado de esa desobediencia, ese pecadito de autopromoción. Ya que estoy hablándole a un grupo de pastores, ya que estoy hablándole a un grupo de personas que se están preparando para el ministerio, quiero hablarte muy seriamente sobre ese pecado de la autopromoción. Ese pecado es muy común y más común entre pastores y ministros en la rama del evangelio. Miles de personas ven estos videos y quiero hablarte sobre ese pecadito de la autopromoción. Exaltarte,
levantarte, titularte. Nada de eso te lo mereces. ¿Sí? El pecado de Adán, página 52, I had to bring that point across. Tenía que afrontarte con ese tema. El pecado de Adán involucró a todo ser humano y provocó pensamientos, sentimientos, lascivia y movimientos pecaminosos por ser una transgresión voluntaria. Romanos 5:12 se enfoca en la relación de Dios con el hombre. El tema principal de Romanos 5:12 es comparar una obra de Adán, traernos muerte, y la obra de Cristo, traernos vida, la salvación. ¿Sí? Dice aquí, los primeros humanos no pecaron como seres inocentes, que no sabían lo que estaban haciendo. Su desobediencia es realmente inexcusable. Fue consciente. Fue una rebelión directamente en contra de Dios. La caída puso al mundo en una ruta que le alejaba a Dios hacia la maldad y hacia la corrupción. ¿Qué lección aprendimos de esto? Todo pecado pone en marcha una ruta, ¿sí?, que nos aleja de Dios. En esencia es una revuelta. Estás causando una manifestación al pecar. Estás causando una protesta. En esencia es una revuelta. Último renglón, página 52. Una revuelta religiosa contra Dios. De modo que queda resumida perfectamente como anarquía. ¿Ustedes saben lo que es anarquía, verdad? Una independencia, que tú eres tu propio gobierno, que te puedes gobernar tú solo. ¿Sí? Tu propio gobierno. Una incoherencia contra todo gobierno. Es lo que significa anarquía. Y dice 1 Juan 3:4, que está allá mero abajo de página 352. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sí? Página 53, mero arriba. El pecado denota una violación no de una ley humana, sino una violación de una ley divina. Este siguiente párrafo, página 53, ese párrafo explica que se imputa el pecado donde se ha colocado ley. Ustedes conocen la porción bíblica, Romanos 5:14. Adán y Eva actuaron voluntario, conscientes que estaban pecando. Y no nos hagamos los desentendidos. Es el mismo formato que nosotros también seguimos. Porque a estos sí se les había impuesto ley. Y especialmente a nosotros también nos ha caído ley. Dice Romanos capítulo 2, versículo 12. Está más abajo en ese mismo párrafo. Romanos 2, 12 al 26. Pero solo el 12 y el 13 lo voy a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Dice que Dios los juzgó no por ser hacedores de su ley. No, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Todas estas visitas bíblicas demuestran que Israel había pecado. Y no solo el acto pecaminoso, sino también la disposición de pecar. En tu disposición, antes de haber pecado, ya pecaste. Porque sobre esa disposición tienes la capacidad de cancelarla. Las leyes de Dios no fueron impuestas arbitrariamente. Estoy en página 54, primeros dos párrafos de arriba. Siempre estuvieron en acorde a lo que el hombre podía cumplir. Fue escrita de tal manera que quisiéramos escribirlo en nuestros corazones. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dice Hebreos 8:10. ¿Sabes por qué dice y sobre su corazón las escribiré? Porque creó la ley de una manera que tú pudieras no solamente temerle o huirle porque pudieras pecar, sino que tú quisieras amarla. ¿Sí?
La razón por qué sigues pecando es porque te sigues juntando con gente que sigue poniendo pretextos y excusas sobre lo que es la ley, y todavía está de lado, escondiéndose de la ley, en contra de Dios, y está jalando como un cordón, está jalando uno para cada otro lado, en vez de que te estés juntando con gente que ama tanto la palabra de Dios, que hasta ama su ley y que hasta ama los estatutos perfectos que Él quiere establecer en el ser humano, porque detrás de esos estatutos, detrás de ese gran muro del otro lado, está todo un bosque de bendiciones que Dios quiere dejar caer sobre ti cuando ya hayas vencido a ti mismo. A nosotros se nos harían ley totalmente injustas. Circuncisión, que realmente tenía como propósito limitar la expansión de todo papilomavirus o papilomavirus humano, que viene siendo la enfermedad que expandió todas las STD, Sexual Transmitted Diseases, enfermedades de transmisión sexual. La circuncisión tenía como propósito que no se expandiera todas estas enfermedades. Sacrificios, pues sí, que estaban apuntando hacia Jesucristo en el futuro. Sacerdocio, días festivos, sangre, hospitalidad. Todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, Dios se las dio para que ellos pudieran amarlas. Pero es cuando se ponen del lado de satisfacer su propia chuleta, que se ponen ellos entonces ya en contra de las leyes de Dios y no las pueden amar. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. La mejor definición del pecado, página 54, último párrafo mero abajo: el pecado es un defecto, una carestía, una ausencia del bien, o una debilidad, un desequilibrio, igual que la ceguera en una privación de la vista. Pero el pecado también tiene un poder. Tiene un poder activo, ¿sí? Eso debemos tener en cuenta siempre. Tiene un poder destructivo. A esto se le llama la naturaleza ética espiritual, ¿sí? Obra en el espíritu humano. No se puede ver, pero sus secuelas sí tendrán efectos físicos, emocionales. Estoy hablando del pecado. Sus secuelas, sus consecuencias sí van a tener. No se puede ver, es algo invisible. Que está en el pecado, mientras es pecado todavía está invisible. Pero sus secuelas sí van a salir a avergonzarte en la carne. Sus secuelas sí tendrán efectos físicos, emocionales. Te van a dañar mentalmente, éticamente, moralmente. Dañarán tu conducta, dañarán la moralidad. He will bite you, chew you and spit you back out. Y cuando te tiene a lo más profundo de la cárcel del pecado, lo más profundo, se va a reír de ti y te va a decir: mira dónde te tengo y mira cómo te traigo. Lo peor es de que cuando ya estás en ese lugar, Dios mismo te declara y dice: ahora eres mi enemigo. Santo. You're my enemy. Así que no es solo una privación. El mundo intentará hacerlo ver como una privación. El mundo intentará hacerlo ver como: ¿cómo te vas a ir con esos aleluyas? Si no te dejan hacer esto, no te dejan hacer esto, no te dejan hacer esto, te privan de todo. ¿Sí? El pecado no es una privación. Bueno, si el pecado llegara a ser una privación, será privación de la perfección moral. De eso sí te están privando. Te están privando de ser perfecto. Te están privando de lograr excelencia. Si es una privación el pecado, si llegara a ser una privación, lo llegáramos a poner como una privación, te está privando de ser una eminencia. Te está privando de ser la cabeza y no la cola. Te está privando de reflejar la magnitud de lo que Dios quiere reflejar en ti. En eso sí te está privando el pecado. La solución, página 55, el Evangelio incluye el perdón de todas las transgresiones que hemos cometido contra la ley de Dios. De igual manera que la gracia presupone el pecado y la culpa, el Evangelio presupone la ley. ¿Qué quiere decir eso? La ley moral de Dios se manifiesta, se nos acerca en múltiples facetas. La ley moral de Dios se nos acerca, se te está queriendo acercar en paternidad. Quiere ser padre sobre ti. Quiere ser consejero sobre ti. Quiere ser legislador. Quiere ser juez. Sin embargo, sobrepasa a todos los demás. ¿Sí? Busca nuestro bien. Nos otorga libertad. Nos satisface. ¿Sí? Si te pones a leer página 55, el último párrafo allá mero abajo, te habla sobre la oferta que Dios te está queriendo hacer. La oferta que te está queriendo hacer. Si lograras tú vencer, ¿sí?, esta deficiencia que se llama pecado.
¿Qué tanto le podemos confiar a esta oferta que Dios nos está haciendo? Tú lo vas a leer con más calma, pero te hago la pregunta, ¿qué tanto le puedes confiar a esta oferta? Abarca todas las circunstancias que podemos cursar. Él está diciéndote, voy a estar presente contigo en cada circunstancia que tú puedas tener. ¿Sí? Y voy a hacer de ti, ¿are you a warrior or are you a warrior? ¿Eres un guerrero o eres un preocupante? ¿O eres un preocupador que te preocupas por todo? Porque cuando le confías a la oferta de Dios, te haces en un guerrero. Sus estatutos se mantienen firmes. Él te dice, mis decretos son divinos, mis decretos te son revelados. Soy un Dios que me voy a seguir abriendo a ti para que conozcas más de mi voluntad. ¿Sí? El castigo por el pecado, la demora hasta el juicio final. Mientras tanto, tú dices, pero ¿por qué no está castigando al hombre? Porque la está demorando hacia el castigo final. Ninguna otra religión tiene eso en su Dios. Él decide extender su misericordia. Él decide, aunque seguimos pecando, Él sigue extendiendo su gracia. Él sigue extendiendo su perdón. Extiende su compasión. Extiende su benevolencia. Dios nos ha dispuesto pruebas de paciencia. Pruebas de compasión. ¿Sí? Dios sí aclara la consecuencia del pecado. Génesis 2:17, último párrafo, página 56 a mediodía. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Muerte, ¿por qué muerte? ¿Por qué muerte? Mira, muerte, es que eso no dice en el hebreo. Okay, eso no dice en el hebreo. En hebreo dice imperfección. Sí, dice imperfección, no dice que te vas a morir, dice te vas a convertir en imperfecto. ¿Por qué muerte? ¿Por qué dice que vas a morir? Porque si lo llevamos al hebreo, que es imperfecto, para Dios no hay puntos medios. O eres perfecto o eres imperfecto, por eso está diciendo muerte. Nada más que utiliza la palabra muerte por la categoría que le dio al ser humano de estar vivo o muerto. ¿Sí? Por falta de palabras. Por un término comprensible que nosotros íbamos a entender, de que nosotros o morimos o vivimos, ¿verdad que no hay puntos medios? No hay puntos medios, estás vivo o estás muerto, ¿verdad? Entonces por eso dice él que cuando cometas el pecado vas a morir, o sea te vas hasta el otro extremo, pero realmente en el hebreo es imperfecto, porque el día en el que comieres de él, el día en el que pecares, ya te convertiste en un imperfecto. Porque para Dios no hay puntos medios, ¿no? Que estás medio perfecto o medio manchadito ahí y todo. No. ¿Ok? Página 57, 58 habla sobre culpabilidad, contaminación, sufrimiento, pero lo habla de una manera así muy filosófica. Así que lo que yo voy a hacer es de que voy a resumirte las cuatro etapas del proceso del pecado. Yo lo que hice es sintetizarlo de una manera más comprensible. Después tú vas a leer lo que está en tu libro, pero yo lo puse de una manera más explicable, porque si nos ponemos a leerlo te vas a dar cuenta que sí está muy denso el material en estas siguientes páginas. El resto de este capítulo sí está muy denso, así que yo mejor te voy a resumir los procesos por los que una persona cursa en el pecado y lo hacemos de una manera más comprensible. ¿Sí? Aquellos que quedan atrapados en pecados habituales, por ejemplo, pecados sexuales, incluso si no es más que pornografía o masturbación, en realidad estás adicto a una compleja cadena de acciones. Todo comienza con la tentación, avanza hacia una rutina cotidiana de una persona. ¿Con quién te estás peleando? Pues le puse una corretiza. El perrillo a Leti, mira. Ládrale tú también. Ládrale tú también. Sí. Sin agraviar a lo presente. Todo comienza con la tentación. Avanza hacia una rutina muy cotidiana. El pecado alcanza su punto máximo en el acto
Y termina con tener consecuencias muy persistentes. Wow. Y después esas consecuencias se hacen inevitables. Exacto. Acabo en 10 minutos, sé paciente, acabo en 10 minutos, pero escucha muy detenidamente lo que estoy diciendo. Esto va a obligar a la persona a pasar por toda esta secuencia de acontecimientos que voy a hablar ahorita. Y se hace en un deseo impulsor. No solo estás enganchado en el acto en sí, sino estás enganchado en todo el drama que desarrolla. Anota por favor, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. El libro de Santiago revela desde una perspectiva espiritual lo que está sucediendo en tu proceso de pecado. Santiago 1, 13 al 16. Nadie cuando sea tentado diga estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie, porque cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducido por su propia concupiscencia. Ay. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado se comete, produce la muerte. No os dejéis engañar por ti mismo, amados hermanos míos. Santiago revela las 4 etapas del proceso. Las vamos a descubrir. Número 1, deseo. En esta primera etapa, el pecado es un deseo. Tienes el deseo de pecar latentemente en tu propio corazón. Es parte de tu ADN espiritual. Es tu deseo. Por lo tanto, como es un deseo tuyo, debes reconocerlo. Apropiarte de ello, que es tu deseo. Asumir la responsabilidad de ello. Y no, eso te permitiría no culpar a nadie más por ese deseo. Nota en Santiago las palabras su propia concupiscencia. Lo dice ahí perfectamente. Es tu propia lujuria. Es tu propio deseo lo que te hace pecar. Si no lo desearías, no lo harías. Nadie fuera de ti te está obligando. La compulsión a pecar viene de tu interior. Jesús dijo en Mateo 15, 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. ¿De dónde salieron? Del corazón. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, andar peleándote con los perros afuera de la clase. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí Santiago está de acuerdo que no es culpa del diablo. No es culpa de nadie más. Ciertamente no es culpa de Dios. El deseo proviene de tu propio Corazón. Ay. Nota las palabras se deja llevar y seducido. La primera palabra se deja llevar en su origen está hablando de un cazador, que significa estar atrapado en una trampa. Se deja llevar. ¿Ya? ¿Sí? No enseño los videos yo en YouTube, a lo mejor me callo. No enseño los videos yo en Facebook y todo, pero estoy enseñando a Jared y a Janel a tirar para ir de cacería. Después te invito. Bueno. La segunda palabra es seducido. Oh, les fascina. ¿Quién tiene mejor puntería, baby? No. Janel tiene una puntería la chava. Agarra el cohete. Se vuela cualquier lata. No, en serio, Janel está brava la changa para cazar. Buena puntería que tiene la mona esa. Ahí. Agarra el riflote. Bueno, pero es de cazador. Seducido es un término de cazadores que significa ser atraído por una carnada. ¿Sí? Y se deja llevar y seducido. La segunda palabra seducido es un término de cazadores que significa ser atraído por una carnada. Por eso mismo Satanás sabe exactamente lo que quiere tu carne. Ay. Tengo un comentario, pero no te lo interrumpo. Él sabe de qué has sido víctima antes. Dímelo. No está tan bueno lo mío que voy a decir lo mío en medio de lo tuyo. Pues. En eso estaba pensando ahora mismo porque Satanás sabe perfectamente que la vulnerabilidad eso es del hombre es el corazón, porque se da cuenta a Eva nunca le puso el fruto en la boca, se lo puso en la mente.
Entonces, la decisión del deseo de los cuatro que usted está diciendo, o sea, Satanás sabía la vulnerabilidad del corazón de Eva, por eso nunca le puso el fruto en la boca, le dijo, cómetelo. No, se lo puso en la mente, que viajó al corazón. El deseo salió de ellos. Por eso también los ángeles. Está poderoso lo que estás diciendo. Por ¿sí? eso los- Exactamente, ese fue el trámite. Los ángeles también, estando allá, o sea, Satanás era, o sea, no Los es engañó, como que este, tiene miedo exactamente. el grande, que seamos como él. Ujú. Se les metió en el orgullo. Pero usa las cuatro que está diciendo usted para. Exacto. Él sabe de que ha sido víctima antes. Él elige una carnada que te parezca atractiva. Exactamente. ¿Cómo te sientes? Ahora le voy a hablar a tu espíritu. ¿Cómo te sientes al saber que Satanás te mira como solamente un pedazo de carne? Ay. Santo. ¿Cómo te sientes el saber que Él atrae tu carne? ¿Sí? Con un pedazo de carnada para hacer tu carne caer. ¿Cómo te hace sentir eso? Desde ahí en adelante dices, oh, yo valgo más que eso. A mí ya no me haces caer. A mí ya no me haces, a mí ya no me... No, yo valgo más que eso. A mí ya no me haces caer. Después de esto ya no pecas. Mira, si yo voy y le ofrezco cocaína a uno de mis amigos drogadictos, que tengo un montón, ok, si se recuerda que predico en la cárcel y en las calles y carteles y todo, ok, si yo voy y le ofrezco cocaína a uno de mis amigos drogadictos, la oportunidad de drogarse ahorita mismo, aquí, le pongo la línea enfrente ahí. Sí, se la pongo enfrente ahí. Él ve el polvo. Él ve el polvo ahí enfrente. Le va a recordar el high. Él empieza a temblar. Se le hace agua a la boca. ¿Verdad? Él lo quiere. Le hago la misma oferta a otro amigo. ¿Sí? Totalmente diferente. Otro amigo que nunca ha consumido drogas de ningún tipo y que no tiene ningún deseo de empezar a hacerlo ahora. La lujuria ¿va a estar en él? ¿En el que nunca se ha drogado? No. Somos tentados entonces con lo que queremos. Santo. No somos tentados si no te dejas llevar por tu misma fascinación. Santo. You're really being tempted on just cheap thrills. Estás siendo emocionado con emociones pasajeras, cosas, tonterías de la calle. Ese es el número uno. ¿Sí? El deseo. El otro amigo que nunca ha consumido drogas y no tiene deseos, él ni le va a traer eso. Entonces, ¿dónde estuvo el deseo? En el muy interior de la persona. ¿Ya? Número 2, engaño. La segunda etapa es el proceso del engaño. Creemos las mentiras que nos decimos a nosotros mismos para darnos permiso a avanzar un paso más en el pecado. Engaño. Por eso Santiago dijo muy claramente, no os dejéis engañar. ¿Quién realmente es el que te está engañando? No, Satanás no. ¿Quién es el que te está engañando? No os dejéis engañar. Nosotros mismos. El engaño es siempre parte del proceso. ¿Cuáles son algunas de las mentiras que forman parte de la tentación del pecado? ¿Qué te dices? Solo por esta vez. ¿Sí? Lo que no saben no les hará daño. No pasa nada. Nadie lo sabrá. ¿Sí? Dios todavía me está bendiciendo, así que no puede ser tan malo. Siempre puedo pedir perdón más tarde. Es viernes y mi carne lo sabe, me lo merezco. ¿Eh? La mayor mentira, por supuesto, es que un Dios santo no se ofende o que Él no está ahí observándote sobre todo ese sordido episodio. ¿Sí? Proporcionándote una vía de escape que tú no estás tomando. Proporcionándote una vía de escape que tú no estás tomando. La tentación siempre va a lucir va a lucir bien por afuera. Eso es parte del engaño. Wow. En esta segunda etapa, no solo hemos sido engañados en el pasado, sino que seguimos engañándonos a nosotros mismos. Después de haber estado en pecado por un tiempo, sabemos a dónde nos lleva. Y te va a llevar a un vacío. Porque la mentira siempre te va a llevar a un vacío.
Conocemos los inevitables sentimientos de la culpa, recriminación, condena. Sabemos el final del asunto. Sabemos cómo vas a terminar sintiéndote después o al siguiente día. Pero volvemos a mentirnos a nosotros mismos. Pretendemos que no lo recordamos y volvemos a caer. Una espiral de degradación una vez más. Wow. Tercer paso, la desobediencia. Sigue saliendo con los dedos equivocados aquí. 3, 1, 2, 3. Tercer paso, desobediencia. ¿Qué le pusiste al queso? Me engañó, güey. Por eso me lo dio. Es que se molestó porque eran 10 y eran 11 que le Tenía tocaban. fecha de vencimiento como en 2019 ese queso. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Lo que comienza en tu mente resulta en acciones. Comienza en tu imaginación, pero pasa al comportamiento. Te enamoras de aquello con lo que coqueteas. Right? El mejor ejemplo de las escrituras es el rey David. Habiendo visto una mujer bañándose, la deseó. Si en ese momento hubiera vuelto su corazón hacia el Señor, confesado su deseo como una ofensa en contra del Dios Santo, todo habría terminado hasta ahí. Ahí se acaba todo. Pero él no hizo eso. Él preguntó por ella. Le dijeron que era una mujer casada por una mujer. Bueno. ¿Quién le sabe, hermano? ¿Quién sabe, hermano Jesús? Soy del reverendo. Los cadetes de Linares. Ok. Imagínense las mentiras que tuvo que decirse a sí mismo David en ese momento. ¿Y por qué saben ustedes de corridos que se están riendo, hombre? I don't know. Hermano Jesús se queda muy serio, pastor. La invitó y se la llevó hasta su habitación, ¿verdad? La malvada fantasía que fue concebida en su corazón dio origen al pecado en el comportamiento. Y siempre sucede de esa manera. Yes. A partir de ahí las cosas ya se están empeorando. Es el buscar ese perfil de la persona en redes sociales que tú haces. Wow. Es el comunicarte con el amigo del amigo para llegar a esa persona. Santo. Es el buscar ese amigo que te puede llevar a ese lugar de tentación. Es el comunicarte de una manera muy amigable para primero ganarte la confianza de la persona. ¿Cuánto? Exacto. Palabras, Está bueno para llevarte a las predicaciones. Así me llevo porras. Está bueno. La iglesia africana donde fui a predicar recientemente, la iglesia donde te he visto de traje azul, camisa amarilla, corbata roja, gorro amarillo, calcetines verdes. Tienes zapatos picudos así, lagarto. Número 4, muerte. Este resultado, no, el 4, estamos en el 4. El resultado inevitable es siempre la muerte. Fue la muerte para Adán y Eva, fue la muerte para David, y esa será la muerte para nosotros. Siempre será así. Muerte a nuestra conciencia, muerte a nuestra santificación, muerte a nuestra relación con Dios. Cada vez morimos un poquito más. Con el tiempo, si permanecemos así, será muerte espiritual, tarde que temprano. Así es. Hay mucho que perder. El versículo justo antes de este, Santiago 1:12, dice: bienaventurado el varón que persevera en la prueba. ¿Sí? ¿Qué es prueba? Seducción, Así es. tentación. Porque una vez aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aleluya. Santiago nos dice a lo largo de este pasaje que la tentación y la prueba nos sobrevendrán con frecuencia. It's guaranteed. Está garantizado que se te va a atender la tentación con frecuencia y de diversas formas.
Si aguantamos y perseveramos, recibiremos la corona de vida. Pero si fallamos, cedemos a la carne y perseguimos el pecado, recibiremos la muerte. Vida o muerte, la elección es tuya. Está más allá del alcance de esta explicación de escribirte la victoria y la tentación. Pero la victoria que ya se te ha dado sobre la tentación y sobre el pecado. La victoria ya la tienes, la victoria ya es tuya. Sí. Mi propósito aquí era solo describir el proceso del pecado. ¿Sí? Esta palabra de aliento, anótenla por favor, 1 Corintios 10:13. Anoten esta, 1 Corintios 10:13. Es una palabra de aliento que se encuentra en esta primera carta de Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y fiel es Dios, que no os permitirá ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que seáis capaz de soportarlo. Padre, en esta tarde vengo a tu presencia agradeciéndote, Padre, por la vida de tus hijos. Gracias, papá, porque los tienes en este proceso en el que sus vidas todavía necesitan purificación, todavía necesitan pulirse. Te agradezco, Padre, porque los has iniciado en este trámite. Tú te encargarás, Padre, de todos los pormenores. Tú te encargarás de las colegiaturas, la economía, Padre. Tú te encargarás, Padre, de los procesos en sus negocios. Padre, en el nombre de Jesús declaro bendición, Padre, sobre ellos. Pero tú te encargarás, Padre, de la economía, te encargarás de la sabiduría para poder hacer sus tareas. Tú te encargarás del tiempo, papá. Tú los iniciaste en este trámite y en el nombre de Jesús, Padre, tú los sacarás del otro lado brillando, Padre, para ellos poder darte a ti toda gloria, toda honra, todo honor, toda magnificencia, Padre, todo conocimiento, todo aprendizaje, todo reconocimiento. Desde ya lo ponemos en tus manos para que tú lo utilices, Padre. Rendimos todo este conocimiento, todos estos estudios los rendimos, papá, en tus manos para que tú lo utilices en esta generación donde tú nos quieres utilizar, porque hay un propósito, papá, hay una simetría de por qué esta cultura, por qué este tiempo, por qué esta generación, por qué este lugar. ¿Por qué, Padre, este lugar donde tú nos has colocado, esta familia? Hay una simetría de ello, papá, y tú quieres lograr un propósito tuyo. Nuestra responsabilidad es prestarnos ante ti, Padre, para que te sirvas como siervos, Padre, útiles. Esa es nuestra oración. Que te sirvas, Padre, de nosotros en esta generación donde tú estás obrando. Te agradezco, Padre, por la escuela de consejería que está llevando a cabo el día de hoy su clase. También te agradezco, papá, y te pido por los alumnos alrededor del globo que están estudiando estas materias. Padre, permítenos purificar nuestras vidas y acercarnos, Padre, al propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, ahora declaro bendición sobre su alacena, su almacén, su economía, su mesa. En esa mesa donde ellos comen, Padre, tendrán abundancia, pero esa mesa servirá sobre todo para que ellos ministren a las personas que se presentan, Padre, en sus hogares, para ellos abrir sus bocas y hablar palabra de aliento, Padre, a aquellos que vienen a sus casas, a sus hogares a visitarlos. En el nombre de Jesús, lanzo a tus hijos en paz, tranquilidad, serenidad, sobre todo amor. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco, papá. Amén, amén. Soy el doctor Adrián Ángel, Universidad Teológica Day Spring Theological University. Hemos finalizado nuestro curso de Teología Dogmática. Nos vemos pronto. Dios me los bendiga. Bye bye.